Hola a todos. A continuación veremos el tema 7, latches y flip-flops. El objetivo de la unidad es utilizar las puertas lógicas para construir los llamados latches básicos. Definiremos qué es un latch y qué es un flip-flop también. Estudiar la diferencia entre el latch SR y un latch tipo D. Conocer diferencias entre un latch y un flip-flop, como lo mencioné. Explicar las diferencias entre los flip-flops SR, D y JK, que definiremos más adelante. Y estudiar algunos parámetros de operación de los flip-flops llamados retardos de propagación, tiempo de establecimiento, tiempo de mantenimiento, frecuencia máxima, etc. Y veremos algunas aplicaciones sencillas. Latches. Un latch es un dispositivo entonces que en principio funciona como almacenamiento de información, almacenamiento temporal de información, y se caracteriza porque tiene dos estados estables, ¿ya? Un estado llamado set y otro estado llamado reset. ¿Okay? A estos dispositivos que tienen dos estados también se le llaman biestables. El primer latch que analizaremos será el latch tipo SR, por sus nombres, por sus dos estados set y reset, SR, como dice, y es el más básico. Entonces, como se observa aquí en el diagrama, puede ser construido utilizando dos compuertas NOR concatenadas, donde vemos que la entrada tiene dos entradas. Una de las entradas es la línea R y otra de las entradas es la línea S. Y tiene dos salidas. En realidad tiene una sola salida, que representa el estado actual, que es la salida Q, pero además está a disposición la salida complementada Q. ¿Ya? Así que si Q tiene un valor 0, Q complemento va a tener el valor 1 y viceversa. En el caso de los latches que están construidos por compuertas NOR, como el caso que estamos observando, se activan utilizando un valor alto ya de entrada. Mientras que los latches construidos con compuertas NAND, ¿ya? Aquí tenemos una compuerta NAND, solo que está en el formato NOT OR, ¿ya? Estas se activan, las líneas R y S, se activan utilizando niveles bajos en vez de niveles altos en la entrada. Entonces veamos un ejemplo de operación. El latch SR, como decimos, activo a nivel alto, está en una condición de estado estable, o sea que está enganchado. Si nosotros no cambiamos las entradas, las salidas se van a mantener igual. Y esto hasta el momento es lo mismo que ha sucedido siempre con los sistemas combinacionales. Entonces tenemos dos entradas, en este caso R y S tienen valores 0 y 0, y la salida Q es 0. Como dijimos, también está la salida, el complemento de Q, por lo tanto se ve que es 1 en este caso. Si observamos, hacemos un seguimiento de cómo están distribuidos los niveles, o sea, las señales de entrada en las compuertas lógicas. Podemos observar entonces que en el caso de la compuerta NOR inferior, tenemos una entrada 0, ¿ya? En este caso. Suponemos entonces un estado inicial donde Q es 0, y este Q0 entonces también es la segunda entrada de la compuerta NOR. Como ambas entradas son 0, entonces el complemento de esto vendría siendo el 1 que vemos acá a la salida. Este 1 a su vez pasa a ser una de las entradas de la compuerta NOR superior, que además tiene la entrada R que es 0, así que tenemos un 1 y un 0, así que la salida en este punto intermedio sea 1, al complementarlo sea 0. Por lo tanto, todos los estados son consistentes y por eso decimos que este latch está enganchado. Latch a todo esto significa del inglés pestillo. Luego cambiamos, aplicamos un pulso, un nivel alto en la línea S, así que momentáneamente vamos a tener un valor 1, donde normalmente había un 0. Al aplicar un nivel 1, entonces en este punto intermedio tenemos un 1, al complementarlo tenemos un 0. Ahora Q complemento pasa a ser 0. Este valor 0 se replica a la compuerta superior. Ahora tenemos entonces R que es 0,
y la segunda entrada 0. Por lo tanto, el punto intermedio de la compuerta superior pasa a ser 0, al complementarlo pasa a ser 1. Así que ahora podemos observar que el valor de Q pasó de 0 a 1, y este 1 al entrar a la compuerta inferior hace que se mantenga el estado donde Q complemento es 0 y se repita todo el proceso y Q es 1. Así que nuevamente pasamos a un estado enganchado, solo que ahora Q es 1 y Q complemento es 0. Entonces lo interesante es que ahora, a diferencia de los sistemas combinacionales que habíamos visto tradicionales, S vuelve a ser el valor inicial de entrada, que era 0, ¿ya? S0, R0. Sin embargo, ahora la salida no es la misma que la que observábamos en el primer estado. En el primer estado observábamos que Q era 0 y Q complemento era 1. En este caso nuevamente tenemos R0 y S0, pero ahora observamos que Q es 1 y Q complemento es 0. Entonces, la pregunta es, si tenemos la misma entrada que la entrada original, ¿por qué entonces las salidas son distintas? Y es porque este dispositivo, al estar configurado de esta forma, tiene esta capacidad de tener dos estados, ¿ya? Y estos dos estados son entonces la primera forma de memoria que se desarrolló. Estas compuertas lógicas OR, en este caso, pueden ser implementadas con transistores, pero también fueron en algún momento implementados con tubos al vacío, e incluso con relés. Así que ustedes eventualmente pueden hacer una unidad de memoria con elementos electromecánicos, no es necesario que sean elementos tan sofisticados. Ahora, entonces pasemos al R, ¿ya? Como vemos, entonces ahora tenemos la entrada 0, 0, el estado actual es Q igual a 1, complemento entonces, bueno, es 0. Y si ahora hacemos el mismo proceso de aplicar un pulso alto, pero en la línea de R, vamos a ver que vamos a volver al estado original. Entonces aplicamos un 1 momentáneamente en la línea R. Al aplicar un 1, hace que la salida aquí de la compuerta OR, bueno, sea 1, después se complementa, queda en 0. Este 0 pasa hacia abajo, ese es 0. Entonces tenemos 0 con 0, la compuerta OR aplica 0, al complementarse aparece un 1, y este 1 luego retorna a la compuerta OR superior, y por lo tanto, como está complementado, vuelve al estado estable, donde Q es igual a 0 y Q complemento es igual a 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, con R, con el reset, logramos de que Q vuelva a ser el valor 0, ¿ya? Y luego R puede volver a ser 0, ¿ya? O sea, nosotros pasamos a un nivel alto, R igual a 1 momentáneamente, para definir el reset, definir el estado reset, definir que Q sea igual a 0. Luego reset, o sea, perdón, la línea R pasa a ser 0 nuevamente, y nuevamente tenemos la entrada 0, 0. Y ahora el estado es el estado inicial, ¿ya? Donde entonces Q es igual a 0. Así que, y así, si queremos volver al estado donde Q es igual a 1, lo que tenemos que hacer es aplicar un pulso en S, y luego entonces Q va a pasar a ser 1 y se va a mantener todo el tiempo hasta que se aplique un pulso en R, y luego Q va a volver a ser 0 y se va a mantener en 0 todo el tiempo. Ese es el concepto esencial de los latches y los flip-flops, como vamos a ver. Bueno, la misma explicación, pero ahora con una compuerta NAND, ¿ya? Aquí en verdad es lo mismo, solamente que lo que activa los pulsos son un valor 0 en vez de un valor 1, así que no vamos a entrar tanto en detalle acá, lo pueden ver con calma, el proceso es el mismo. Y las salidas sí que no están invertidas en este caso, solamente las entradas. ¿Ya? El valor set, bueno, aquí convenientemente se pone el set arriba y el reset abajo, era lo contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior. Así que el set en este caso define Q igual a 1 y el reset define Q igual a 0, eso está así definido por convención. Y bueno, importante es que nunca se aplican el set y el reset simultáneamente, ¿ya? Porque eso es un estado inválido. Ahí no se asegura cuál va a ser el estado que va a adoptar Q, si es 0 o si es 1, en realidad depende de cuál es el último
línea que está activada, si la R o la S, si se hacen simultáneamente, pero siempre va a haber un pequeño retardo, entonces va a ser finalmente la última que permanezca en nivel alto la que defina el valor de Q, pero si es que, como todos estos compuertas lógicas tienen también retardos internos, entonces si esa diferencia entre las líneas R y S son muy ínfimas y menores que los retardos de las compuertas lógicas, en verdad que no hay forma de asegurar cuál va a ser el valor de Q que adopte, así que básicamente es aleatorio. Así que por eso se define que levantar las líneas de R y S simultáneamente es un estado inválido para el caso de los latches. Entonces a continuación vemos una tabla de verdad de un latch SR que se activa con nivel alto, ¿ya? Entonces la primera opción es cuando S y R son 0, 0, que quiere decir que no estamos aplicando ni un set ni un reset, sino que estamos manteniendo el estado sin cambios, ¿ya? No hay cambio. Entonces si Q era originalmente 0, al mantener S igual a 0 y R igual a 0, Q va a seguir siendo 0, ¿ya? O sea, el Q siguiente se va a mantener, por lo tanto Q siguiente va a ser 0. O si es que Q anterior, el Q era 1, entonces Q va a seguir siendo 1, ¿ya? O sea, en el fondo no hay cambio. Independiente de cuál sea el valor de Q, ese valor se mantiene. Si es que aplicamos un reset, en este caso S se mantiene en 0, pero R es 1, entonces estamos forzando de que el valor de Q sea 0, ¿ya? Independiente de cuál era el valor anterior, ahora el valor de Q va a ser 0 porque yo estoy aplicando un reset, estoy levantando la línea R. Así que Q va a ser 0 inmediatamente. Cuando aplicamos un set, entonces aplicamos un 1 en la línea S, ¿ya? Pero un 0 en la línea R. Entonces estamos forzando para que Q sea igual a 1, ¿ya? Y como mencionamos, la combinación de 1 y 1, que sería forzar que haya un set y un reset simultáneamente, es un estado inválido. Este está prohibido y básicamente no hay ninguna certeza de qué va a suceder con el latch o con el flip-flop, como vamos a ver más adelante, si es que aplicamos entonces esta combinación. Hay latches entonces también en un circuito integrado, en este caso el 74LS279, que viene con 4 compuertas SR en un solo integrado. Y entonces ahí están las entradas, en general es un S y un R de entrada y un Q de salida, ¿ya? Y aquí tenemos, en algunos casos se utiliza y es conveniente tener dos S de entrada, ¿ya? Dos S de entrada significa entonces que aquí hay una compuerta OR o AND, ¿ya? Creo que los dos se tienen que cumplir o uno se tiene que cumplir, ahí no estoy seguro en realidad, para que se genere el set, ¿ya? Es simplemente dos entradas que convergen en un S, ¿ya? El mismo caso aquí con la compuerta de abajo, pero eso no, en realidad no es importante. Acá hay una pequeña aplicación. Dice, se utilizan frecuentemente para circuitos para eliminar el rebote de la conmutación. Rebote de la conmutación es cuando ustedes tienen un pulsador, ¿ya? O un switch, y cuando uno cambia el switch de estado o pulsa el pulsador, mecánicamente se genera un pequeño rebote, ya que puede durar nanosegundos o milisegundos, eh, o sea, tiempos breves, ¿ya? Y eso podría alterar el circuito que está recibiendo esa señal. Entonces, cuando nosotros ponemos un circuito como se ve aquí a continuación, no importa que haya un rebote, ¿ya? Porque basta el primer impulso, ¿ya? En el S o en el R, para que se defina como uno de los dos estados, ¿ya? Si nosotros volvemos a aplicar un segundo pulso en S, entonces no importa, solamente va a valer el primero. Por lo tanto, va a estar bien definido el caso de cuando se cambie de un estado a otro, en este caso la salida de Q. Cuando pase de 0 a 1 va a estar bien definido por el primer pulso que llegue y no van a aparecer esos rebotes del pulsador o del switch. Y lo mismo cuando pasemos del estado alto al estado bajo, va a valer el primero y luego se va a mantener. Una variante del latch que vimos anteriormente es el latch con entrada de habilitación, ¿ya? Como vemos en el diagrama acá, se le agregan dos compuertas AND, las cuales tienen un terminal en común, que es esta línea de habilitación, ¿ya?
A diferencia de lo que dice acá, que el fin es que responda a las entradas SR, en realidad el fin es que no responda a las entradas SR. O sea, porque originalmente lo que teníamos es que las líneas S y R estaban conectadas directamente a la etapa de las compuertas OR, o NAND, NOR o NAND, según corresponda. Y en ese caso siempre el dispositivo respondía a las entradas SR. Al agregar esta nueva etapa, lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de que el dispositivo ignore las entradas SR por un momento. Si nosotros deshabilitamos, o sea, hacemos que la entrada enable de habilitación sea un 0, entonces independiente de los valores que nosotros ingresemos acá en SIR, las salidas siempre van a ser, bueno, 0, complementado sería un 1. En el fin, o sea, esto siempre va a quedar en modo de no cambio cuando el enable esté en 0, ya, en modo de inactivo, ¿ya? Y eso es conveniente cuando se quieren, por ejemplo, utilizar varios flip-flops en cascada o en paralelo y conectar las líneas S y R todas juntas, o sea, todas las líneas S unidas y todas las líneas R unidas, pero naturalmente no se quiere habilitar los latch simultáneamente, sino que se quiere habilitar los latch por uno, ¿ya? Y para eso entonces lo que convendría es que todos los latch que no se quieren modificar se deshabilitan, ¿ya? A través de sus respectivas líneas de enable, y solamente el que se quiera modificar se le utiliza, se habilita la línea enable, ¿ya? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, bueno, cualquier caso donde S y R varían, pero en realidad uno no tiene intenciones de cambiar el valor del estado del latch o el valor de Q. Entonces aquí hay un ejemplo, mostrar la salida Q en relación a las señales de entrada. Asumo que Q comienza en bajo, ¿ya? O sea que Q es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La construcción como se ve aquí a continuación. Entonces tenemos S y R que tienen distintos valores. En realidad lo que estamos tratando de hacer aquí es aplicar un set, ¿ya? Pero enable está deshabilitado. Por lo tanto, bueno, ¿qué sucede acá en realidad? Que cuando nosotros aplicamos un set, un 1, ¿ya? Pero, y si estuviese la línea habilitada de enable, vamos a tener un 1 y 1, así que aquí a la salida del AND tendríamos un 1, pero como está complementado va a ser un 0. Pero resulta que lo que tenemos acá es un latch con habilitación en bajo, ¿ya? Así que el 0 en realidad sí habilita el set, ¿ya? Y se generaría entonces Q igual a 1. O sea, en otras palabras, al aplicar esta etapa de la línea de habilitación a un latch de los que vimos con habilitación en bajo, lo que estamos haciendo es generar un latch con habilitación enable que se habilita en alto nuevamente, ¿ya? O sea, como que se complementó lo que ya estaba complementado, entonces ahora nuevamente tenemos un latch de habilitación en alto, ¿ya? O sea, S y R se habilitan en alto para generar, por ejemplo, si aplicamos un set en alto, entonces Q va a ser un 1 y así. Ok, habiendo aclarado eso, entonces volvemos al ejemplo. Set igual a 1, R es igual a 0. Lo que debería suceder si no existiese este enable es que inmediatamente el valor de Q debería pasar a 1, debería ser un set. Pero como enable está deshabilitado, está en bajo, entonces no sucede nada. Se mantiene en 0 porque dijimos que así es como partía el sistema, ¿ya? Entonces, en realidad, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es observar simplemente dónde está la línea habilitada, ¿ya? Que serían los lugares marcados en amarillo. Y ahí tenemos que observar cuál es el último estado, si es un set, un reset, y eso va a determinar finalmente cuál es el estado que va a adoptar Q. Así que si se fijan acá, en realidad set se fijó, ya está habilitado, se fijó un set, ¿ya? Luego bajó, pero no importa. O sea, aquí llegamos al valor 00, pero 00 mantiene. Así que lo que sucedió es que se logró pasar el latch al estado set, ¿ya? Así que Q debería ser 1 acá. Y luego llegamos a 00, por lo tanto no cambia nada, se mantiene el estado 1. Y aquí nuevamente habilitamos, y aquí estamos aplicando un reset, ¿ya? Un reset, por lo tanto estamos forzando que vaya Q al estado 0. Luego volvemos a 00, que significa que se mantiene, así que se mantiene todo esto en 0. Y luego nuevamente habilitamos, ¿ya? Mientras está deshabilitado en realidad no sucede nada, ¿ya? Y ahora habilitamos nuevamente y vemos que se fija nuevamente un set, ¿ya? S es igual a 1, R es igual a 0. Por lo tanto aquí nuevamente forzamos a que Q sea igual a 1 y se mantiene en 1. Ahí está, ¿ya?
aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces tenemos dos entradas, D y enable. Entonces la primera opción es que supongamos que enable está activado, está en 1. Si D es 0, entonces el valor de salida Q va a ser 0 también, ¿ya? Y hablamos que estamos en el estado reset, estamos forzando un reset a las salidas de Q. Si D en cambio es 1, entonces Q va a ser 1, ¿ya? Y si enable es 0, independiente del valor que tenga D, simplemente se ignora. Q de Q siguiente, ¿ya? El Q que viene a continuación, va a ser el mismo que el Q actual, ¿ya? Por eso aquí aparece Q es igual al Q0, o sea, el Q que está en este momento presente. En otras palabras, no hay cambios. Entonces veamos, aquí hay un ejemplo, determinar la salida Q para el HD de acuerdo a las entradas dadas. Entonces tenemos las entradas D, que va alternando distintas secuencias, y tenemos el enable, ¿ya? Así que lo que tenemos que observar es nuevamente determinar dónde está activado la línea enable y solamente concentrarnos ahí, ¿ya? Así que ahí está el resultado. Entonces tenemos enable habilitado en esta sección. Por lo tanto, el último valor cuando enable está habilitado en esta parte es 0. Por lo tanto, es un 0. O sea, mientras estuvo habilitado, estuvo en 1, en un valor 1 de entrada D. Por lo tanto, aquí la salida era 1. Pero luego, como enable se mantenía en alto, D pasó a ser 0 y Q inmediatamente pasó a ser 0, ¿ya? Luego enable se deshabilitó. Aquí, bueno, no han habido cambios. D pasó a ser el valor 1, ¿ya? Pero como estaba deshabilitado, entonces aquí no han habido cambios, ¿ya? Y solo cuando la línea enable se habilita nuevamente es que el valor de D igual a 1 afecta a la salida Q, ¿ya? Aquí se habilita, D ya era, hace un momento venía con el valor 1, pero recién ahí es cuando pasa a tomar el valor 1 en la salida Q. Y así se mantiene. Bueno, aquí tenemos entonces habilitado, habilitado. Por lo tanto, la última valor cuando está habilitado era 0, se mantiene en 0. Aquí tenemos un pulso de D, pero el cual se ignora porque estaba deshabilitado, ¿ya? Así que pasa desapercibido por el dispositivo. Y aquí está habilitado, por lo tanto este pulso, este cambio de 0 a 1 y de 1 a 0, sí pasa a ser registrado por la salida Q. Aquí podemos ver, bueno, ¿por qué se llama latch en general? Porque es un pestillo. Imagínense que aquí viene una línea de datos, ¿ya? En este caso es una línea, ¿no? Que entra por D y sale por Q, ¿ya? Y mientras la línea enable esté habilitada, esté en 1, entonces va a ser simplemente un switch cerrado, ¿ya? O sea, esto va a dejar pasar los datos sin ningún problema. Imagínense que a la salida de Q esté conectado, no sé, un display, por ejemplo, de 7 segmentos, algo que muestre un valor, ¿ya? Un valor de un proceso, el resultado de un proceso. Entonces, en algún momento de repente ustedes quieren generar un nuevo proceso, ¿ya? En cuyo caso los valores de D van a alternar, pero esa alternación ustedes no la quieren desplegar en pantalla, ¿ya? Porque va a ser como un bailoteo de números, una transiente en el cálculo, ¿ya? Entonces, ustedes quieren retener la información en la pantalla de 7 segmentos, por ejemplo, y ahí lo que conviene entonces es esta línea de datos, ponerle un pestillo, ¿ya? Enclavarla, dejarla fija, y para eso yo deshabilito la línea enable, y entonces este latch lo que va a hacer es mantener los valores que tenía originalmente. Imagínense varios de estos latches así en paralelo, y hablamos por ejemplo de un bus de 8 bits. Entonces los 8 bits van a quedar enclavados en el valor, en el último valor que tuvieron cuando estaban habilitados los respectivos latches, ¿ya? Deshabilitamos, entonces las líneas Q se mantienen. Yo puedo procesar, no sé, cambiar el valor del bus, que incluso pueden tener fluctuaciones. Y una vez que el valor en D esté estable, puedo volver a habilitar entonces, a dejar que el latch, que el pestillo deje pasar la información. Y ahora sí el resultado en el display se actualiza, ¿ya? Ese es principalmente el funcionamiento. En otras palabras, el fondo es hacer una pequeña línea de retención de información, ¿ya? Y separar entonces la línea de entrada con la línea de salida según conveniencia. Ok, bueno, aquí está lo que ya había explicado con respecto al sistema. Ya, entonces, ¿qué son los flip-flops? Hemos hablado de latches, pero ahora viene
la introducción a el flip-flop. Entonces vimos en el caso anterior que una desventaja del latch, podríamos decir, es que mientras la línea de enable esté habilitada, la salida va a responder casi instantáneamente con respecto a la entrada, ¿ya? Pero a veces no es conveniente hacer eso. ¿Por qué? Porque si tenemos una cascada de componentes, en este caso de latches, va a existir lo que conocemos que es el retardo, ¿ya? O sea, los latches que están más al principio, las primeras etapas, van a responder antes a algún cambio, algún estímulo de la entrada. Los que estén conectados más atrás en la cadena de flip-flops, o sea, de latches, por ejemplo, van a responder al último, ¿ya? Y entonces va a haber este retardo en la respuesta de las salidas Q que hace que cuando nosotros queramos leer el resultado de todos los valores de Q tengamos que esperar hasta el último, al último latch para que obtenga su resultado, ¿ya? Entonces, eso es inconveniente en el sentido que si yo me apuro o me apresuro mucho para hacer una lectura del bus de datos de las salidas Q, por ejemplo, podría tener un error. Podría ser que algún latch todavía no recibe su dato. Entonces, en contraposición a eso, lo que a mí me convendría hacer es sincronizar todos los latch de alguna forma, o sea, de alguna forma aplicarle una línea que informe a todos los latch cuándo tienen que hacer su proceso, ¿ya? Y que todos hagan su proceso simultáneamente. Entonces, una vez que esta línea de comunicación o de sincronización hace que todos los latch en ese mismo instante creen o habiliten sus entradas para que generen el proceso, cosa que yo pueda con certeza poder hacer la lectura de los datos de salida, en este caso de los datos de Q, ¿ya? Sin el riesgo de que si me apresuré mucho en hacer la lectura tenga un dato erróneo, ¿ya? Porque en realidad todavía el retardo se está propagando y todavía no hace que el último latch en una cadena haya recibido su información. Entonces, esa es precisamente la función del flip-flop. Flip-flop es básicamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. En el caso de latch tipo D, también hay está el equivalente en flip-flop, el flip-flop tipo D. Y la única diferencia entre los latch y los flip-flop es que la entrada de habilitación del latch, que cuando está, en el caso del latch habilitado, permite cualquier cambio a la salida de Q. En el caso del flip-flop, la entrada de C hace que solamente en un pulso, ya sea en la variación, en el cambio del estado de la línea de entrada, ¿ya? La línea de clock, de reloj que se va a llamar, ¿ya? Solamente en el canto, en la variación, o sea, si yo tengo una línea aquí que tiene un valor 0 y pasa al valor 1, es justamente en esa pendiente, en ese paso de 0 a 1, el momento en que en este caso el flip-flop va a cambiar de estado y va a renovar o actualizar su salida Q, ¿ya? Y no durante el estado, ¿ya? Lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Entonces hay entradas que se habilitan, o sea, flip-flops que se actualizan con cantos de subida. ¿Qué quiere decir? Cuando el estado pasa de un 0 a un 1 en la línea C, se actualiza, y hay otros que lo hacen con el canto de bajada, cuando el estado pasa del 1 al 0, ¿ya? Y eso se diferencia con el circulito acá. Entonces, como dice abajo, Positive Edge Trigger, o sea que se está gatillado por el canto positivo, y aquí que está gatillado por el canto negativo. Entonces, las tablas de verdad respectivas tenemos nuevamente el valor de D, el valor de Q, Q básicamente es el valor de D, así que si D es 1, Q es 1, si D es 0, Q es 0, pero se actualiza en el momento que la línea clock, ya la línea C, pasa desde 0 hasta 1, ¿ya? O sea, en el canto de subida. Y ahí generamos el set, ¿ya? Si después la línea de reloj pasa del 1 al 0, o sea, en el canto de bajada, eso simplemente se ignora. Ahí no se genera ninguna actualización en el estado del flip-flop, ¿ya? Y los que son activados por canto de bajada, entonces lo mismo, pero solamente con el canto, o sea, desde el estado 1 al estado 0 en la línea clock, es el que genera la actualización. Pero el resto es lo mismo, o sea, Q obedece al estado de D. Existen otros flip-flops ya más sofisticados que el tipo D, que es el tipo JK. Entonces vimos que el
el flip-flop tipo D entonces tiene una línea de entrada D que simplemente es seguida por la salida Q y eso es todo, ¿ya? Y además de la línea de clock, que es el que genera el cambio. Entonces, en el caso de que yo tenga, imagínense, bueno, esta línea de clock, en el caso del flip-flop tipo D, esta línea de clock va a, va a sincronizar varios dispositivos, o sea, la línea clock va a estar conectada a varios dispositivos sincrónicos, que se llaman, o sea, dispositivos que esperan ser sincronizados por una línea de reloj, y algunos se van a actualizar ya según su operación, algunos otros no, quizás no se necesita que se actualicen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero generar la misma situación que en el caso del latch SR, donde yo quiero aplicar una entrada que en general no me genere cambio, ¿ya? Una entrada que mantenga el estado anterior independiente de cuál sea la entrada que yo estoy aplicando. O sea, el problema del tipo D, del flip-flop tipo D, es que si yo aplico un 0 en la entrada, yo estoy forzando que la salida sea 0, ¿ya? Y si yo aplico un 1 en la entrada de D, estoy forzando que en el próximo ciclo de reloj la salida sea 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa si quiero que sigan habiendo clocks? O sea, el reloj va a seguir avanzando, pero en realidad yo no quiero que haya un cambio. Yo quiero que el estado anterior sea igual al siguiente, o sea, el estado siguiente sea igual al anterior, independiente de cuál sea ese estado. No quiero forzar un 0, no quiero forzar un 1. Entonces por eso se inventó el flip-flop tipo JK, el cual mantiene esta característica del latch SR, que es un estado en entradas, en este caso el 00, donde no se genera un cambio, ¿ya? De nuevo, la diferencia con el tipo D es que en el D las únicas opciones que yo tengo es forzar un 0 o forzar un 1, ¿ya? Pero no mantener estado, ¿ya? La opción de mantener estado no existe. Entonces, en el JK, ahora sí volvemos a tener esa funcionalidad, que es en el caso de que, bueno, tiene dos entradas, J y K, y además la línea de reloj. Entonces, en el caso de que yo aplico J igual a 0, K igual a 0, entonces voy a tener lo que tenía en el caso del SR, que es mantener el estado anterior. Y tengo lo otro que tenía el estado, el HSR, que es si es que aplico un 0 en la entrada y un 1, o sea, un 0 en J y un 1 en K. En este caso se llaman se llaman JK debido a que es para ponerle otro nombre que no sea SR, pero la funcionalidad es la misma que el SR, o sea, J y K hacen de set y reset respectivamente, ¿ya? Así que cuando yo aplico un 0 en J y un 1 en K, lo que estoy haciendo es aplicar un reset, ¿ya? Y cuando aplico un 1 en J y un 0 en K, lo que estoy haciendo es aplicar un set, ¿ya? O sea, hasta acá los tres primeros estados era lo mismo que el latch SR. Y ahora se incorpora la nueva funcionalidad que es la basculación, ¿ya? Que es básicamente lo opuesto a la primera, que era no quiero que haya cambio. En la opción de basculación lo que estoy haciendo es que quiero que haya un cambio, o sea, que cambie el estado independiente de cuál es el estado. Por ejemplo, si el estado era 0, yo al aplicar el modo de basculación, o sea, cuando yo aplico J igual a 1 y K igual a 1, lo que estoy haciendo es que ese valor cambia al complemento para el ciclo de reloj siguiente. Así que yo puedo hacer que un sistema esté alternando constantemente, ¿ya? Un flip-flop tipo JK esté constantemente alternando, ¿ya? Simplemente al fijar sus entradas JK como 1 y 1 y aplicar un reloj, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirve eso? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Tiene una aplicación que es, por ejemplo, hacer de divisor de reloj. Porque esto va a suceder, esa basculación va a funcionar a una frecuencia que es exactamente la mitad de la frecuencia del clock aquí, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos entrada J, entrada K, entrada clock, ¿ya? Tenemos entonces nuestros relojes, o nuestra línea de reloj que se ve aquí en el diagrama. Tenemos entradas J y K. Y la pregunta es cuál es la salida Q entonces. Veamos. Entonces, bueno, observe que la salida cambia en el flanco de subida. Así que es el flanco de subida aquí el que nos interesa. Es solamente en esta pequeña línea donde suceden entonces los cambios, ¿ya? Y ya no es en el área o en el periodo donde el clock se mantiene en alto, por ejemplo. No, es solamente en el canto de subida. Así que esto hace mucho más preciso el instante en que el flip-flop genera sus actualizaciones de estado, ¿ya?
Entonces, en el primer canto de subida, lo que vemos es que J es 1 y K es 0, que significa, si ven en la tabla de verdad, un valor, una definición de set. Por lo tanto, Q pasa a ser 1 en este caso. ¿Ya? Estamos forzando de que Q sea igual a 1. Luego, en el segundo canto de subida, vamos a ver que J es 1 y K es 1. Y si recordamos, ese es el modo de basculación, lo que significa que yo estoy alternando el estado al complemento. Por lo tanto, si venía como un 1, en este caso va a pasar a ser un 0. ¿Ya? Luego estoy fijando nuevamente un set, o sea, estoy forzando que sea 1, ¿ya? Debido a que J es 1 y K es 0, así que nuevamente pasa a ser un 1. Y luego tengo el modo de retención, donde J es 0 y K es 0. Modo de retención aquí aparece como latch, o sea, como apestillar o retener. ¿Qué significa no cambiar nada? Así que si venía como un 1, se mantiene como 1. Entonces, como mencionamos, el flip-flop tipo D no tiene un modo de basculación, solamente puede generar, o sea, nosotros podemos forzar que la salida sea 0 o que la salida sea 1, pero hay un truquito, ¿ya? Que es conectar la salida complementada de Q a la entrada de D, ¿ya? Y solamente entonces ya la entrada D ya no está disponible como entrada del usuario, por así decirlo, solamente está disponible la entrada clock. Y en este caso, entonces, cuando nosotros apliquemos una señal de reloj, lo que va a suceder es que con cada pulso, en este caso canto de subida, se va a actualizar el valor de Q. Y el valor de Q entonces va a ser el siguiente, el valor que era actualmente Q complemento. Así que en el fondo, cada vez que se actualice, Q va a pasar a tener el valor complementado, su valor complementado, ¿ya? A una frecuencia que es la mitad de la frecuencia entonces del reloj, ¿ya? Porque como el reloj funciona a o sea, una cierta frecuencia, pero son solamente los cantos de subida los que hacen que el flip-flop se actualice, entonces eso quiere decir que aquí igual se genera una señal, por ejemplo, cuadrada, pero con una frecuencia que es la mitad de la clock. Entonces de esta forma, flip-flop tipo D puede ser configurado para conmutar de forma alterna. Entonces, otro tipo de flip-flops que son interesantes de mencionar es el tipo T, ¿ya? Que tiene solamente una entrada de excitación, ya tiene la línea de reloj también, pero tiene la entrada T y salida Q. Y en este caso lo que interesa es que T, al contrario es exactamente el complemento de D en el sentido de que si solamente tiene modo de no cambio y modo de basculación, ¿ya? O modo de cambio. Así que o sea, T viene de transición entonces. Si T es igual a 0, entonces el estado de Q se mantiene igual. Y si T es igual a 1, entonces el estado Q se alterna, ¿ya? Está alternando constantemente si T es igual a 1 y se mantiene si T es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si no tenemos un modo, o sea, cómo definir el 0, un set o un reset, la pregunta es cómo definimos el estado inicial. Dado que este flip-flop solamente define transiciones o no transiciones, pero no define estado 0 o estado 1. Bueno, la respuesta a eso viene a continuación, que es las entradas asincrónicas. Las entradas asincrónicas son entradas alternativas, ¿ya? Para fijar un 0 o un 1, ¿ya? Un set, un reset que le conocíamos anteriormente, pero de forma sincrónica, o sea, de forma independiente a la línea de clock, ¿ya? Así que yo, en el momento que defino un set, en este caso no se llama set, se llama preset, ¿ya? Preset. Cuando defino un preset, que es el equivalente al set, o sea, un 1, en ese instante que yo defino la línea preset, inmediatamente aparece un 1 en la salida, ¿ya? Independiente de cuál es el estado del reloj. Y lo mismo sucede con el clear, que es el equivalente al reset. En el momento que yo defino un valor clear, inmediatamente aparece un 0 en la salida, independiente de cuál sea el estado del reloj. Si es que hay un canto o no hay canto, da lo mismo, ¿ya? Entonces esa es la forma en que el flip-flop anterior, el tipo T, se podía definir el estado inicial a través solamente de las líneas
preset o clear que no están dibujadas en el caso del clear. Bueno, entonces en este caso tenemos un flip-flop JK que tienen las líneas, además del J y del K y del clock de entrada, tienen dos líneas más de entrada que es el preset y el clear, que como dijimos son entradas asincrónicas que definen un 0 o un 1 en cualquier momento que yo aplique aquí el 0 y el 1. Bueno, y se activan de forma inversa. O sea, si yo quiero aplicar un preset, tengo que aplicar un 0. Normalmente tiene que estar en 1, pero si aplico un 0, entonces estoy aplicando un preset. Y aquí lo mismo con el clear. Si aplico un 1, estoy en el estado normal, pero si aplico un 0 es cuando genero el clear, el 0, fuerzo el 0 a la salida. Entonces ahora ya se hace más complejo nuestro cronograma. Tenemos las señales de clock, tenemos las entradas JK y además tenemos en el ejemplo la línea preset y la línea clear. Y la pregunta es entonces cómo se comporta la salida Q con todo esto. Y la respuesta es, bueno, primero que todo, del punto de vista sincrónico tenemos que solamente observar la línea del canto de subida, ¿ya? Debido a que aquí no tenemos un circulito, entonces significa que es canto de subida, no es canto de bajada. Así que los cambios de estado se generan en principio acá. Pero además tenemos que poner atención en el momento que se genere el preset y el clear, porque esto, como dijimos, va a forzar al estado de la salida independiente a la línea de reloj. Así que partamos. Primero, ¿qué hacemos? J y K estamos forzando un set, así que Q va a pasar a ser 1. Pongamos la solución, en caso de que me equivoque. Ahí está. Ya, entonces primero forzamos un 1, tenemos Q igual a 1, luego tenemos modo de basculación, así que si estaba en 1 pasa a ser 0, o sea que hay un cambio. Se mantiene en 0 hasta que yo asincrónicamente habilito un preset, y aquí debería decir preset, no set, ya, preset, genero un preset, por lo tanto inmediatamente pasa a ser un 1, estoy forzando un 1, y como ven eso es un momento distinto al del canto de subida, digamos, ¿ya? Así que ahora tengo nuevamente el estado 1. Para el siguiente canto de subida, ¿cuáles son los estados de JK? Es 1 y 0, que en este caso genera, este se genera un set, así que parece que ese set correspondía aquí al canto de subida, ¿ya? Como era 1 y estoy fijando un set, bueno, se mantiene en 1, ¿ya? Luego tengo el estado JK como 0 y 1, así que ahora estoy haciendo un reset, ¿ya? Así que ahora paso de 1 a 0, ¿ya? Luego tengo el estado 1, 1 en JK, que significa basculación, significa que si estaba en 0, ahora va a pasar a ser 1. Y aquí yo genero un reset en la línea clear, o sea, no un reset, genero un clear, que significa que, que sea lo que sea, a partir de este minuto se esfuerza inmediatamente un 0, ¿ya? Y finalmente tenemos el modo 00 de JK para el último canto de subida, que significa modo de retención, por lo tanto si estaba en 0 se mantiene en 0. Y ahí termina entonces el ejercicio. Entonces algunas características de la operación de los flip-flops son, bueno, como mencioné ya, hay un tiempo entre que se genera el ciclo de clock ya del flip-flop y la salida finalmente entrega su resultado, ¿ya? Ese retardo es un tiempo el retardo de propagación y que implica que desde que se genera el ciclo clock hay que esperar un poco para estar seguro de que la salida del flip-flop esté en un estado estable, ¿ya? Entonces el fabricante a uno le da cuál es ese tiempo, dice por ejemplo, no sé, puede ser algún valor en nanosegundos. Por lo tanto uno para estar seguro que cuando lea la salida de Q sea un valor válido, tiene que por lo menos pasar ese tiempo que especifica el fabricante. Eso se llama el retardo de propagación, ¿ya? Entre la línea clock y que el resultado esté disponible a la salida de forma confiable. Lo mismo entonces también tenemos cuando, bueno, tanto cuando va desde 0 hasta 1 o cuando va desde 1 hasta 0, ¿ya? 4 nanosegundos en el caso de la familia 74AHC, ¿ya? Además, el retardo de propagación tiene efecto no solamente sobre el reloj y la salida, también se consideran las entradas asincrónicas, ¿ya?
O sea, cuando yo genero una entrada asincrónica, ¿cuál es el tiempo en que esa entrada asincrónica me genera un cambio a la salida? También se mide como retardo de propagación. Y en este caso, el caso de las entradas asincrónicas podría ser, por ejemplo, mayor al de las entradas del reloj. O sea, mejor dicho, a los efectos luego de que se genere un ciclo de reloj. Eso tiene un retardo de propagación, pero también el de las entradas asincrónicas también es otro retardo de propagación. Y el de las entradas asincrónicas podría ser mayor que el del reloj, ¿ya? Así que en este caso, para la misma familia que vimos anteriormente, son 5 nanosegundos el caso de un preset o de un... Otra característica de los flip-flops es el tiempo de establecimiento, ¿ya? El setup time, y el tiempo de mantenimiento, el hold time. Y esto tiene que ver entonces con el tiempo que yo tengo que mantener, el setup time, cuánto tiempo tengo que adelantarme al siguiente ciclo de reloj, o sea, a la siguiente actualización, con mi entrada. O sea, si yo voy a aplicar una entrada, esa entrada tiene que mantenerse, ¿ya? Tiene que, mejor dicho, establecerse, para usar bien la jerga, tiene que establecerse un tiempo determinado previo al siguiente cambio de clock, ¿ya? Porque si es muy pronto, es muy encima, imagínense que fuese simultáneo, que yo estoy aplicando aquí un cambio de la línea D simultáneamente con el pulso del canto de subida. Entonces ahí naturalmente habría ambigüedad si es que el flip-flop tomó bien el valor de D o no, ¿ya? O si lo tomó antes o lo tomó después, ¿ya? Entonces aquí el fabricante también nos especifica que tenemos que tener la línea de entrada preparada un cierto tiempo antes de que se genere el pulso de clock, ¿ya? Y lo mismo con el hold time, que es lo opuesto, o sea, yo puedo generar entonces un nuevo cambio a la salida un cierto tiempo después de la línea de reloj, ¿ya? Para que ese cambio sea ignorado, ¿ya? Para que sea ignorado. O sea, si yo genero, imagínense de nuevo el mismo proceso, si es que yo genero el cambio de la línea D justo encima de la línea del clock, del canto de subida, yo no sé si tomó o no tomó. Entonces, para estar seguro de que no lo tomó, ¿ya? De que no tomó el valor de D, tengo que generar mi cambio de la línea D suficientemente tiempo después de que se generó el pulso, el canto de subida, ¿ya? Y eso se le llama el hold time. Entonces, respetando el setup time y el hold time, ambos tiempos, no va a haber ambigüedad sobre si adoptó correctamente las líneas de entrada del flip-flop. Además tenemos la máxima frecuencia de reloj, ¿ya? O sea, en el fondo los flip-flops son finalmente dispositivos digitales que tienen líneas de reloj, entonces el reloj no puede andar a una velocidad arbitrariamente alta, tiene un máximo. Los pulsos también tienen un ancho mínimo, ya no pueden ser infinitesimalmente pequeños, porque si no simplemente la señal de entrada, o sea, la entrada del flip-flop no se entera de que hubo un pulso. Esto por efectos eléctricos como capacitancias, impedancias específicas. Y la disipación de potencia. Finalmente, como tenemos transistores dentro de los flip-flops, o sea, las compuertas lógicas están compuestas por transistores y los transistores al haber la, la conmutación disipan potencia. Entonces, también necesitamos saber o nos gustaría saber cuánto es la disipación de potencia con el fin de saber el consumo energético del dispositivo. Por ejemplo, si fuese un dispositivo operado por baterías, entonces nos interesa que la disipación de potencia o el consumo energético sea el menor posible. En este caso, como dice, la disipación de potencia es el producto de voltaje aplicado y la corriente promedio, no es más que eso. Entonces, cuando estaban empezando a aparecer estas familias lógicas, ya la TTL, la CMOS y qué sé yo, el problema era que unas eran más rápidas que otras, las otras eran más eficientes energéticamente que las primeras, ¿ya? Entonces uno podía tener alta velocidad, pero pero mal consumo energético, o sea, mejor dicho, alto consumo energético. O podía tener poca velocidad, pero bajo consumo energético. Entonces, y había varias familias, o sea, habían combinaciones de estas características. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió utilizar una nueva métrica que era multiplicar estas dos métricas, ¿ya? Que era por un lado la potencia, por el otro lado la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, en la tabla 9.5 del libro, ya del Floyd,
aparecen las características de este dispositivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el producto velocidad-potencia? Bueno, el producto velocidad-potencia es de alguna forma un compromiso entre la máxima velocidad y la menor potencia, ¿ya? En este caso la velocidad se mide por retardo de propagación, así que uno quiere que el retardo de propagación sea lo menor posible y uno quiere que la potencia también sea lo menor posible. Así que si uno multiplica estos dos valores, básicamente puede observar si el compromiso entre los dos es menor que el de otra familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí nos dicen de la tabla 9.5, el retardo de propagación promedio que dice la hoja de datos es 4.6 nanosegundos, ¿ya? Es la propagación. Y la potencia disipada es 1.1 miliwatt, ¿ya? Entonces nosotros multiplicamos estos dos valores como para decir, bueno, esta familia, que es la AHC, tiene un producto velocidad-potencia de 5, ¿ya? De 5, en este caso, nanosegundos miliwatt, ¿ya? No es más que eso, 5 nanosegundos miliwatt. Si ustedes multiplican tiempo por potencia, lo que les da en unidad es joule, ¿ya? Es energía. Pero no tiene sentido que nosotros convirtamos estas unidades en energía, porque no tiene nada que ver. En verdad lo que estamos haciendo es mezclar dos parámetros de forma bastante burda, o sea, simplemente multiplicar sus números, ¿ya? Pero no tiene nada que ver el retardo de propagación por un lado con la potencia por otro lado, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, si las multiplicamos y decimos que el resultado es energía, no tiene sentido eso, ¿ya? O sea, lo único que queremos saber es si esta familia, la AHC, por ejemplo, conviene más que otra familia, ¿ya? Otra familia que podría ser la, no sé, la HC sin la A, ¿ya? Bueno, hay distintas familias, tienen distintas siglas aquí entre medio, entre el 74 y el número. Y eso dan, como les decía, hace que sea más rápido, más eficiente y cosas por el estilo. Bueno, es por eso entonces que mantenemos la unidad como nanosegundo miliwatt y no como joule. Las principales aplicaciones entonces con flip-flops, bueno, son los, de nuevo, módulos elementales que después se utilizan para aplicaciones más complejas, ¿ya? Por ejemplo, en microprocesadores están compuestos finalmente, elementalmente por flip-flops, ¿ya? O configuraciones de transistores que finalmente tienen la funcionalidad de un flip-flop, ¿ya? Nosotros quizás hoy por hoy, si bien se pueden comprar circuitos integrados con flip-flops, como vimos en las diapositivas anteriores, en realidad ya casi no se utiliza ese esquema y lo que se utiliza es en verdad programar un microcontrolador, o sea, un dispositivo que puede cambiar su funcionalidad de forma muy flexible a través de programación y que genera finalmente la misma operación a lo que haría un conjunto de flip-flops y de circuitos integrados eh, dispuestos en un protoboard, por ejemplo, ¿ya? Así que lentamente en realidad ya no ir a comprar a una electrónica flip-flops por separado y después armarlos en un protoboard cada vez tiene menos sentido, ¿ya? Pero sí existen dentro de los procesadores y dentro de la electrónica contemporánea. Pero bueno, aplicaciones, tenemos la de almacenamiento de datos, como dijimos, es que disponemos de flip-flops tipo D en paralelo y cada uno de las, por ejemplo, tenemos un bus de datos en este caso de 4 bits, ¿ya? Los 4 bits ingresan por las entradas D de los flip-flops y tenemos entonces las líneas de salida. Podemos hacer que este banco de flip-flops haga finalmente como almacenador de datos. Podemos retener esos 4 bits ahí en función a la línea de clock y después lo podemos borrar si queremos, si conectamos todas las líneas de clear a una sola, ¿ya? Aquí dice reset, en realidad es clear. Otra aplicación es el del divisor de frecuencias, como mencioné. Si nosotros aplicamos una señal cuadrada por el clock de un flip-flop, en este caso dice JK, pero podría haber sido un flip-flop D con la salida complementada conectada a la entrada D, como vimos en una diapositiva anterior. Entonces la salida de Q va a ser la mitad de la frecuencia de entrada y a la vez podemos hacer esto repetidas veces para dividir por 2 cada vez más la frecuencia, ¿ya? O sea, potencias de 2 finalmente la frecuencia de entrada. Como vemos aquí en el ejemplo, entonces un flip-flop dividirá Fin por 2 y dos flip-flops dividirán Fin por 4 y así, ¿ya? Entonces es una forma sencilla de generar varias señales de reloj de distintas frecuencias que son potencia de 2 entre sí.
aquí hay un ejemplo en el cronograma. Tenemos la frecuencia de entrada. Entonces la frecuencia intermedia va a ser la que se ve aquí en la mitad. Y la última frecuencia va a ser la que es 4 veces más lenta que la entrada, F out. Ok, terminamos entonces así el capítulo. Algunas palabras claves. Entonces latch, que es el circuito digital biestable, o sea que tiene dos estados usados para almacenar un bit. ¿Ya? Como toda esta asignatura tiene que ver con la información digital y el procesamiento digital, o sea, no procesamiento, sino que los sistemas digitales, quiero decir, entonces estamos hablando de bits, ¿ya? Podríamos hablar de estados, o sea, tiene dos estados, o en este caso almacena un bit. Biestable entonces que, bueno, como dice, tiene dos estados estables, los latch y los flip-flops son biestables entonces. ¿Qué significa multivibradores? Significa que generan señales cuadradas a la salida, eso es todo. ¿Ya? Reloj, una entrada de disparo de un flip-flop, ¿ya? O sea, en el fondo esta línea de clock que vimos que se conectaba en los flip-flops se les llama la línea de reloj. El flip-flop tipo D, entonces, un tipo de biestable, un tipo de flip-flop que genera entonces, almacena un dato, ¿ya? Que básicamente la salida sigue a la entrada. Y el JK es también un flip-flop que en este caso tiene un modo de set, de reset, de basculación y de no cambio. Ya tiene cuatro modos, mientras que el D tiene solamente dos modos. Vimos el retardo de propagación también, entonces ese intervalo que tenemos que esperar a que la salida, a que el valor de salida sea estable, ¿ya? Y sea confiable. El tiempo de establecimiento y el de mantenimiento, entonces son esos tiempos que tenemos que esperar alrededor del cambio del clock, ¿ya? Ya sea que básicamente que nos tenemos que alejar del clock con la línea de entrada, ¿ya? Nos tenemos que alejar suficientemente anticipadamente a la línea de clock para que no haya confusión y no se genere un valor ambiguo como entrada, ¿ya? Entonces, establecimiento, intervalo de tiempo mínimo de los niveles lógicos que deben mantenerse constantes en la entrada antes de que llegue el flanco de disparo, y el de mantenimiento es lo mismo pero después del flanco, ¿ya? Y un temporizador, bueno, es un circuito electrónico digital que se utiliza, bueno, dice como monoestable, como un oscilador. En realidad es un circuito que se configura para que genere una señal cuadrada a la salida con una frecuencia que uno puede configurar. No hemos hablado de esto, pero sí en el capítulo del Floyd respectivo a este tema hablan de temporizadores, ¿ya? Aquí no se habló de eso. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.